tal? Muy buenas con todos. Somos de la Facultad de Ingeniería Industrial. Nuestro tema es Ingeniería de Procesos, conceptos referentes a la instrumentación y control industrial. Mi grupo está conformado por Pacheco Romero Segundo Javier, por Velázquez Zambrano Luis Alexander, por Yuko Vega Sornosa, Washington. Bueno, en este caso tenemos instrumentos de medición. Un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. A continuación vamos a tener unos ejemplos. Tenemos la masa, el tiempo, la longitud, la temperatura, presión, la velocidad, electricidad, volúmenes. Los sensores son dispositivos que están capacitados para receptar información de magnitudes físicas o químicas, de movimientos de sensores externos o internos, y todo esto convertirlos en magnitudes eléctricas. Tenemos como la importancia de estos sensores, por ejemplo, un PLC, que nos va a servir para reemplazar en sí la mano de obra en algún lugar, ya que este podrá estar ahí 24 horas. Los ejemplos de sensores de temperatura, de luz, de distancia, de proximidad, de posición, de humedad, de velocidad, de sonido. Listo, los transmisores son también dispositivos que van a convertir las magnitudes clásicas, información clásica en este caso, a convertirla en magnitudes eléctricas, las cuales van a llegar directamente a este cerebro que va a realizar diferentes funciones. Luego de transmisores tenemos transmisores neumáticos, transmisores electrónicos, los de tipo inteligente capacitivo y tipo transmisor inteligente piezoelectrivo, dependiendo también la función en la empresa o en la industria. Las señales digitales son variables eléctricas que solo utilizan dos niveles. En este caso se alternan al tiempo, transmitiendo información según su código previamente utilizando el 1 o el 0. En este caso son únicamente discretos, o sea, son valores discontinuos. Los ejemplos se pueden utilizar en programadores, como por ejemplo en CD, en semáforos, etc. Ya, ahora tenemos las características, que son señales periódicas, son aquellas donde la serie de pulsos se repite en intervalos de tiempo fijo. Señales no periódicas es una señal digital no periódica, los impulsos no son iguales en función al tiempo, es diferencial a la periódica. El ciclo de trabajo de señal digital se define en función del tiempo en alto, respecto a todo el periodo. Señal análoga. Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético que es responsable por una función matemática continua que es variable a su amplitud y periodo en función del tiempo. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, las bocinas, cuando está conectado, está hablando por un micrófono, esta va a enviar la señal a la bocina, la cual va a implementar su altavoz para que llegue a oído de todos. Se pueden considerar directamente y en tiempo real, consumen menos ancha banda de que las señales digitales, cuentan con dos parámetros, amplitud y frecuencia. En sí es mejor que la señal digital. El controlador es un dispositivo o manejador de programador informático que permite en sí enviar señales a un tipo de software, manipulando en sí hardware. Dentro de este tenemos como ejemplo los PLC, que ya, como ya dije antes, son automatizadores de empresas de sectores industriales. Ahora tenemos la exactitud. En ingeniería, en ciencias, en todo lo que tenga que ver esto, la exactitud es lo más cercano que se puede acercar al resultado de la medición real. La exactitud es la variación de diferentes medidas ya tomadas en la experimentación. Bueno, precisión. Precisión, tener en claro que es un criterio de selección de sensores. Debe ser tan alta como fuese posible. Significa que existe o no existe una variación aleatoria en la medición de la variable. A diferencia del concepto de exactitud que dio mi compañero, puede o no puede existir una alta o baja exactitud. Como vemos, esto está relacionado con la dispersión. Cuando tenemos alta precisión, los datos están lo más cercano posible. En cambio, cuando tenemos baja precisión, los datos están dispersos. Entonces, por eso decimos que cuanto mayor es la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. La incertidumbre es un parámetro que debe asociarse a cualquier medida para caracterizar la dispersión de los valores. Es un
elemento fundamental de toda medida a fin de delimitar su grado de validez. La incertidumbre que se le asocia proviene de efectos aleatorios. ¿Cuáles son estos efectos aleatorios? Bueno, son componentes asociados a correcciones, a las incertidumbres de los parámetros que afectan y de los patrones que se pueden estar utilizando. Vemos una relación de la incertidumbre y la tolerancia, donde puede ser aceptable o no puede ser aceptable, o en cuyo caso, si está dentro y fuera de los rangos, es dudoso. El error de la medida. Todo resultado experimental o medida hecha en el laboratorio debe ir acompañada del valor estimado del error de la medida de continuación. Los errores en las mediciones se pueden deber a dos factores, a tres factores, ambiente, instrumento y operador. Cuando se mide algo, se puede producir una perturbación del sistema que haga que no tomemos una medida correcta o real. Eso se le llama error de medida. Como ejemplo, está en la toma de temperaturas o medir una cierta distancia donde se va a establecer un rango mínimo tolerable. El error va a ser igual al valor leído en el instrumento menos el valor ideal de la variable medida. También hay otros tipos de error, como el absoluto, que es el valor leído menos el valor verdadero, y el relativo representa la calidad de la medida y es igual al error absoluto dividido por el error verdadero. En pocas palabras, es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, o sea, el valor real que tiene aquel objeto que estemos midiendo o aquella sensación que estemos midiendo. Van a existir equivocaciones, o también llamadas mistakes en literatura inglesa, que son asociadas al factor humano, las lecturas incorrectas, fallos aritméticos, y por otro lado un error accidental, que bueno, ya son cosas inevitables que no se pueden controlar del todo, factores ruido, como lo son diferencias en instrumentos, condiciones ambientales. La sensibilidad. La sensibilidad, en otras palabras, es la capacidad para percibir sensaciones. Es el menor valor de la magnitud que puede ser medido. Es decir, un equipo que tenga mayor sensibilidad es cuando puede percibir diferencias de medidas más pequeñas, más estrechas. Por eso que se dice que es la magnitud más pequeña que puede medir el instrumento. Aquí tenemos un ejemplo de un transmisor electrónico donde se hace su cálculo y obtenemos la sensibilidad con la que trabaja el equipo. La repetitividad. Primero tener en claro que es sinónimo de precisión. Es la capacidad de un instrumento de repetir la salida cuando lleguen a la medición en diversas ocasiones bajo exactamente las mismas condiciones. Es decir, la repetitividad es la capacidad de repetir la lectura bajo las mismas condiciones. Si yo hago un ensayo controlando todos los parámetros, deberían darme la misma lectura, pero no siempre pasa. Entonces, mientras más cercano sea, o más preciso, por así decirlo, va a haber mejor repetitividad, como se ve en este caso. Tiene histeresis, es la capacidad de un instrumento de repetir la salida o la lectura cuando se mide de forma ascendente y luego cuando se mide de forma descendente o decreciente. Aquí hay un ejemplo, es decir, si yo tomo un termómetro y tomo lecturas de 0 a 100, al hacer en forma descendente, puede que en el punto, cuando el valor verdadero era 40, cuando iba ascendente era 39.9 y cuando iba descendente era 40.1, yo hago los respectivos cálculos y logro obtener una histeresis de 0.2%. Entonces, eso vendría a ser el valor de la histeresis, la diferencia que hay entre las dos rectas o curvas. La resolución es el escalón intervalo más pequeño que se puede observar sobre el objeto que se va a medir o sobre el instrumento que se utiliza. Es el término que no debe ser confundido con la exactitud de la lectura. Y un ejemplo es al medir una temperatura con un termómetro digital, si la indicación es 48.7 y la resolución de esta lectura es 0.1. La resolución es el menor intervalo que puede ser distinguido o visualizado entre dos medidas. Es decir, podremos decir que la resolución es mejor en los aparatos digitales, como vemos, que en los aparatos analógicos. Deriva. Deriva es una variación en la señal del
salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado, mientras se mantienen constantes las variables de medida y todas las condiciones ambientales. Por ejemplo, la deriva térmica de cero de un instrumento en condiciones de temperatura ambiente durante un mes, que fue de 0.2. En síntesis, es el cambio que se realiza en la salida durante un periodo de tiempo, generalmente un periodo largo, para el que una entrada constante y condiciones de operación deben ser. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la trazabilidad. La trazabilidad no es nada más que un historial del producto, tanto desde la recepción de la materia prima hasta todos los procesos a los que ha sido sometido, toda su etapa de transporte logístico. Algunas de las ventajas que presenta la trazabilidad es el control individualizado del stock o del producto. También mejora la gestión del producto y permite controlar la evolución del mismo. Otra de las ventajas es que permite solventar las fallas o problemas que pueda presentar el producto y tener una forma pertinente de retirarlo del mercado. Tenemos la trazabilidad en cadena, que es la trazabilidad que se hace desde la recepción de la materia prima hasta la fabricación, la distribución, las ventas, hasta el consumidor. Y la trazabilidad interna, que es la trazabilidad que se hace dentro de la empresa en su proceso productivo. A continuación tenemos un video de lo que es la trazabilidad. Según el Codex Alimentarius, trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento en la producción, transformación y distribución. Este es un requisito fundamental para la gestión de empresas alimentarias y de piensos. El sistema que se adopte dentro de cada empresa deberá tener en cuenta al menos identificación del producto, las materias primas utilizadas, manejo, producción, transformación y presentación si existen tales procesos, procedencia y destino y fecha de ambas etapas, controles previos realizados y sus resultados. Implementar un sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas tanto para la empresa que lo implanta como para los consumidores y la administración. Para la empresa aporta un aumento de la seguridad alimentaria y del beneficio económico. El coste de implementación no tiene que ser elevado. Además, este se verá compensado por otros beneficios, como puede ser la eficiencia en el uso de materias primas. Será un elemento decisivo para la toma de decisiones en los procesos de producción y ante cualquier responsabilidad que pueda surgirle a la empresa. Los consumidores, al ver incrementada su propia seguridad, aumentan la confianza en la empresa y se produce directamente un aumento de las compras. El consumidor tiene la garantía de que ante cualquier problema, las gestiones por parte de la empresa se realizarán con la máxima eficacia, rapidez y coordinación. Cuantas más empresas tengan un sistema de trazabilidad, la administración podrá afrontar con mayor eficacia la gestión de incidencias, crisis o alertas de seguridad alimentaria. Por tanto, un sistema de trazabilidad es una herramienta básica en la gestión del riesgo. Aumenta la eficacia de la gestión interna de la empresa en todos los procesos de producción, contribuyendo a un aumento de la confianza por parte del consumidor. Luego tenemos lo que es el ruido. El ruido, como todos sabemos, es un efecto no deseado en las áreas de trabajo y que produce envejecimiento o daños o riesgos laborales hacia el trabajador. Las actuaciones frente al ruido son sobre el foco de ruido, que son en los equipos, ya que ya no se usa tanto lo que es se trata de no usar lo mecánico, de usar más cosas sistematizadas o automatizadas. Las acciones sobre el medio es recubrimiento sobre las maquinarias que hacen un poco más de ruido y estos amortiguan el impacto del sonido. Y las acciones sobre el trabajador es que tome las medidas preventivas con la protección personal. Bueno, también tenemos lo que es la linealidad. Para hablar de la linealidad tenemos que saber qué es el sesgo. El sesgo no es más que una medición del sistema comparada con un valor de referencia, y compara la exactitud del sistema, mientras que la linealidad examina todas las mediciones que se realizan en un sistema y del mismo modo lo compara con un valor de referencia. Cuando las gráficas tienden a ser diagonales, quiere decir que existe una linealidad en el sistema. Cuando tienden a ser horizontales, como tal no existe una linealidad en el sistema. Tenemos aquí lo que es una gráfica que representa la linealidad y la curva real, que puede variar, como dijimos, por un factor del proceso, puede ser la temperatura, y lo que nos da la linealidad
o los valores de referencia. Y también tenemos el error lineal, que no es nada más que el error porcentual que puede producir un sistema. Bueno, también tenemos lo que es un amplificador. Un amplificador no es más que un equipo de instrumentación de medida que convierte las señales en datos legibles y permite controlar lo que es el equipo. Esto ayuda a reducir las paradas mecánicas y mejora el control del proceso. Tenemos aquí lo que es una gráfica, lo que será un amplificador, y este tiene ciertas características que son precisas y estables, y sus características no se deben modificar o cuando se ensambla con otros elementos. Estos aparatos tienen una alta impedancia a la entrada y del mismo modo una alta salida de voltaje. También tenemos lo que es la calibración. La calibración no es nada más que un proceso en el que se prueba un instrumento de medida comparándolo con un valor de referencia conocido. Esto garantiza una estabilidad del producto y durabilidad en el tiempo, garantiza la seguridad de los trabajadores también y contribuye a que el proceso productivo se mantenga en buen estado o inclusive aumentar la capacidad, optimizar el mismo. La calibración consiste en, como dijimos, en la comparación de valores de medida de un instrumento en base a de referencia o un instrumento patrón. Una división en el mismo y de tal modo de existir, se deberían tomar las correctivas respectivas. Aquí hay un diagrama para la toma de decisiones en caso de existir o de requerir una calibración en un equipo. Bueno, también tenemos lo que son los sistemas de control. Estos no son nada más que un ente que reciben acciones externas o variables de entrada y responden a las mismas con variables de salida. Aquí podemos ver que los factores que están involucrados en un sistema. Los sensores son los que permiten tener un valor de medida de referencia en el sistema. El controlador, que va a tomar una acción en caso de ser necesaria o una estrategia para tomar las medidas correctivas. El actuador va a ser el mecanismo con el cual se va a ejecutar la corrección para que ésta se produzca en el sistema. Aquí tenemos una gráfica del sistema, como podemos ver, con consignas, con perturbaciones, que son factores externos. Bueno, también tenemos los sistemas de control de lazo abierto. Este tipo de sistemas no tiene, es en lo que la salida no va a depender de la entrada, ya que no se tiene información sobre la retroalimentación de la variable. Y este sistema tiene un amplio margen de error. Un claro ejemplo es los semáforos. Los semáforos, cuando cambian de color, de rojo a verde, no tienen una amplia información de la cola que se está generando o de la congestión que se está generando en el sistema, en este caso. Tienen características como que son sencillos y fáciles, la salida no depende de la entrada y la precisión del sistema varía. Esta es una imagen de un sistema de lazo abierto. Bueno, también tenemos lo que son los sistemas de control de lazo cerrado. En este sistema de control, sí, a diferencia del anterior, sí se tiene información sobre las variables y se van colocando sensores para conocer la forma que va tomando el producto mediante el proceso, lo que lo hace un sistema autónomo. Un ejemplo son los refrigeradores. Cuando se saca algún producto de la nevera, el sistema de refrigeración va a producir menos frío, ya que se va a extraer algo del sistema el cual no va a necesitar refrigeración. Y los sensores en este caso le brindan esa información al sistema, que es el refrigerador. Estos tienen ciertas características, como que son complejos, pero tienen amplios parámetros. La salida se compara con la entrada y también con la fricción para el control del sistema. Se caracterizan también por su propiedad de retroalimentación y son más estables a lo que son las perturbaciones y las variaciones internas. Un dato que cabe destacar es que las industrias usan para su sistema de control usan un lazo abierto y cerrado, una especie de lazo mixto. Y esta es una imagen, un diagrama de un sistema de control de lazo cerrado. Bueno, como conclusión tenemos que referente a los temas estudiados,
sobre los equipos de instrumentación del control industrial, bueno, son importantes porque nos van a ayudar a tener un mayor conocimiento sobre las temáticas que tratamos en la materia y un mayor conocimiento de lo que son los controles de proceso. De igual manera, en nuestro futuro nos ayudará a ejercer o tener un conocimiento y un criterio para la selección de lo que son los equipos de medición y de control instrumental en un control industrial de un proceso determinado. Muchas gracias.